Coloqué la última copa de cava sobre el mantel blanco, cuidando que quedara perfectamente alineada con el plato. Había planchado ese mantel a primera hora, mientras aún estaba oscuro, y lo decoré con pétalos secos de lavanda. Las velas de cera esas que había guardado para una ocasión especial estaban listas para encenderse. Sobre la bandeja de plata reposaba el pastel de almendra con cobertura de merengue tostado, igual que el que hacía mi madre cuando yo era niña. 70 años. 70 y una mesa para 10. 10 sillas. Miré el reloj las 6:05. La invitación decía 6 en punto. Respiré hondo, me alicé la falda y volví a mirar el móvil. Ningún mensaje. Silencio. Fui a la ventana. En la calle la farola encendida proyectaba sombras largas. Ni un coche aparcado, ni una voz. Volví a la mesa. Acaricié el borde del pastel. Me senté. Luego me levanté para mirar el horno. Luego volví a sentarme. A las 6:20 revisé el teléfono de nuevo, más por inercia que por esperanza. Ni Iván, ni Claudia, ni mis nietos. Nada. Entré en Instagram. Lo hice sin pensar por costumbre. Y allí estaba. Una historia subida hacía 32 minutos. Iván, en cubierta. Claudia con gafas de sol. Un brindis, el mar de fondo. Música de saxofón. Mis nietos bailando. Un camarero con guantes blancos les servía algo espumoso. Pero lo que me hizo quedarme helada no fue la imagen, fue el texto. Gracias, mamá, por este regalo inolvidable. Me quedé quieta. Literalmente, ni parpadeé. El pastel frente a mí parecía de otra persona, de otro mundo. No entendía. ¿Regalo? ¿Qué regalo corría al escritorio? Saqué los sobres del banco, revisé los extractos. En febrero, un cargo de más de 6.000 euros a una agencia de viajes. En marzo, otro por la mitad. Nunca los había notado dispersos entre otros pagos automáticos. Claudia tenía acceso, o fue Iván con mis claves. Apagué el móvil, apagué las velas. Y me senté, sola, con las manos en el regazo y el eco de mi respiración, pero no lloré. No aún, porque algo se encendió dentro de mí. No rabia, no tristeza, algo más preciso, más frío, como una hoja afilada colocándose en su sitio. Ahora lo recuerdo todo con una claridad que me espanta. Fue hace 2 semanas, una tarde cualquiera. Iván llegó con una caja de bombones, sabía que me encantan los de licor, y una sonrisa ensayada. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo colaba café, y me habló con ese tono suave que usa cuando quiere algo. Me dijo que estaba arreglando los papeles familiares para evitar problemas en el futuro. Que si yo faltaba algún día, dijo eso, con esa frialdad, lo mejor era tener todo simplificado. Me mostró un par de folios con letras pequeñas y márgenes amplios. Solo son actualizaciones del padrón y un poder para representar a la familia. Nada grave, mamá. Confía en mí como siempre. Y firmé. No leí. Jamás pensé que mi hijo pudiera... No, me niego a terminar esa frase. Ahora, sentada frente al archivador gris del pasillo, busco esos papeles. Todos los contratos, los testamentos, las escrituras, todo está ahí, o debería estar. Pero los folios que firmé no están. Y tampoco está la carpeta granate, la de mi marido, la que llevaba su testamento, su última voluntad, la que siempre había mantenido cerrada con una goma elástica. Recuerdo perfectamente haberla puesto en sus manos aquella misma tarde. Él me lo pidió con ese tono práctico que heredó de su padre para revisarlo con el abogado mamá. Es solo una actualización. Trago saliva. Las manos me tiemblan. Busco por toda la casa. Nada. Tomo el móvil. Llamo. 1 vez, 2, 3. Buzón de voz. Ahora mismo estamos desconectando del mundo. A disfrutar el mismo mensaje de la historia de Instagram. Desconectando del mundo. Claro que sí. Me siento en el borde de la cama. Repaso mentalmente la conversación, el tono, el momento exacto en que supe que algo no estaba bien, pero no quise verlo. No es que no me diera cuenta, es que no quise creerlo. Porque aceptar que tu propio hijo puede traicionarte es otra forma de muerte. Pero hay algo que él no sabe. Yo también aprendí a callar y actuar.
El teléfono suena poco antes de la medianoche. El tono es breve, casi tímido, como si quien llama no estuviera del todo seguro de hacerlo. Contesto sin pensarlo. Al otro lado, la voz de Lucas, mi nieto mayor. Abuela, estoy en el camarote. No puedo hablar muy alto. Solo quería decirte feliz cumpleaños. No sé qué responder. Me trago las lágrimas como tantas veces. Él continúa atropellado, nervioso. Yo no sabía que no te veríamos. Papá dijo que era solo un viaje corto, que después pasaríamos por tu casa. Lo juro. Yo no quería ir, pero mamá insistió. Y papá, ya sabes cómo es. Lo sé, cariño. Mi voz sale serena aunque me duela todo por dentro. No te preocupes. Disfruta del viaje. ¿Sí? ¿Estás bien?, pregunta casi en susurro. Estoy viva, Lucas. Y eso ya es bastante. Cuídate mucho. Y gracias por llamar. Cuelgo antes de que mi voz empiece a temblar. Me quedo mirando el móvil un instante con la pantalla aún encendida. Ese niño, ese muchacho tiene algo que su padre perdió por el camino corazón. Camino hacia la alacena del pasillo, detrás de los manteles viejos y las cajas de fotos. Allí, detrás de todo, está la caja. Metálica, con las bisagras oxidadas y un candado antiguo que aún recuerda la combinación. No la había tocado desde que murió Adalberto. Al abrirla, el olor a papel viejo me golpea. Dentro, los documentos, copias de las escrituras originales de la casa, mi propio testamento, unas cartas sueltas. Y una en particular, con mi nombre escrito en mayúsculas en la letra angulosa de mi marido. Si lees esto sola, cuida lo que construimos. Me quedo inmóvil. La vela tiembla, mis manos también. Cuida lo que construimos. Y si ya no queda nada, y si ya lo han desmantelado todo mientras yo cocinaba y ponía la mesa. Pero entonces, casi sin querer, mis dedos tocan un papel más fino, escondido entre las páginas del testamento original. Y al desplegarlo, lo que leo me hace incorporarme de golpe. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la caja abierta, rodeada de documentos y preguntas. A la mañana siguiente fui directa al despacho de Romina. Ella y yo fuimos compañeras en la universidad, y aunque tomó el camino del derecho y yo el de la docencia, siempre hemos confiado la una en la otra. Me recibe con su café de siempre y sin rodeos. Enséñame lo que tengas. Dice seria, sin maquillaje, sin diplomacia. Le entrego la copia digital que Iván me había enviado unas semanas atrás, supuestamente por transparencia. Me dijo que era una formalidad, un simple poder general para que él pudiera ayudarme con gestiones bancarias. Lo firmé sin revisar. En aquel entonces aún pensaba que ayudar significaba cuidar, no controlar. Romina lee en silencio. Su ceño se frunce. Deja el café sobre el escritorio sin beber. Vuelve al documento. Lo analiza párrafo por párrafo. Al cabo de unos minutos levanta la vista. Está más pálida que cuando llegué. Esto no es un poder general, Mavi. Es una cesión total de patrimonio. Cediste la propiedad, los derechos sobre tus cuentas, hasta el uso de tus seguros médicos. Todo. Siento cómo se me derrite el estómago. Pero eso es legal. Romina no responde enseguida. En su lugar, desplaza el documento con los dedos hasta un segundo archivo. Y esto es peor. Se gira el monitor para que lo vea. Otro documento más reciente. Otro poder notarial. ¿Esto también lo firmaste? No. Nunca he visto eso. Hay una firma tuya. O lo parece. La miro. El trazo es torpe, impreciso, como si alguien la hubiera copiado de memoria. No es la mía, pero para un notario distraído podría pasar. Romina suspira. Con esto no solo te quitaron la casa, te sacaron del control de tu vida. Cualquiera con este poder puede decidir por ti. Vender, hipotecar, internarte, lo que sea. Mi cabeza late. Me llevo las manos al regazo. Todo se tambalea. ¿Puedo hacer algo? Romina me mira con firmeza. Depende de qué más hayan hecho mientras tú cocinabas tartas y ponías copas. Pero no estás sola, Mavi. Vamos a levantar cada piedra. Y en ese momento suena su móvil. Lo toma, lo escucha, y su rostro cambia por completo. No grité, no rompí nada, ni siquiera lloré.
En lugar de eso, salí del despacho de Romina con la determinación de quien ha cruzado ya la línea del dolor y ha entrado en el territorio de las decisiones. Caminé sin pausa hasta el despacho del notario Ubaldo, aquel con el que mi marido y yo habíamos firmado la hipoteca hace más de 30 años. Siempre fue un hombre correcto, discreto, y lo más importante, ahora todavía respetaba a mi familia. Me recibió con su habitual gesto contenido. «Mabilia, ¿todo bien? Necesito tu ayuda, Ubaldo. Y necesito que no hagas preguntas por ahora». Le mostré los documentos antiguos que conservaba desde la compra de la casa. Escrituras originales firmadas por ambos y una cláusula que aún seguía en vigor la potestad de modificar la titularidad en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges sin herederos claros designados legalmente. No quería perder tiempo en pelear con Iván por lo que ya había tomado como suyo sin permiso. Pero sí podía evitar que terminara de destrozar lo que mi marido y yo habíamos construido con décadas de trabajo. Ubaldo leyó en silencio con el ceño fruncido y al final asintió con pesar. «Puedo ayudarte, pero esto tendrá consecuencias. Las acepto». Horas después firmé la reescritura de titularidad. La casa Mi Casa pasaba a ser un bien compartido entre mí y una fundación local que brinda apoyo legal médico y social a mujeres mayores en situación de abandono o riesgo. Nadie podría venderla ni hipotecarla sin el visto bueno de la fundación. Era mi manera de dejar huella, pero también de protegerme. Y quizás de proteger a otras como yo. Cuando volví al despacho de Romina para entregarle una copia, me miró con los ojos brillantes. «¿Estás segura? Más que nunca». Y justo al sentarme su móvil vibró de nuevo sobre la mesa. Esta vez la notificación en pantalla llevaba el nombre que más temía ver. El crucero atracó en Valencia una mañana clara, con cielo sin nubes y olor a salitre en el aire. Iván y Claudia bajaron entre risas, bronceados, relajados, arrastrando maletas de ruedas gruesas y etiquetas de tiendas de lujo. Las fotos del viaje ya acumulaban cientos de me gusta, copas de cristal en cubierta, cenas en restaurantes flotantes, abrazos junto al mar. Volvieron como si nada, como si yo no existiera. Cuando llegaron a la casa, la que daban por suya, no encontraron la bienvenida que esperaban. En la verja del jardín, atado con bridas a la reja, había un cartel blanco con letras negras sencillo, pero tajante. Propiedad en proceso de cesión legal. Acceso restringido. Iván se quedó congelado. Claudia, en cambio, avanzó como si fuera un error de imprenta. Jaló la verja. Estaba cerrada con candado nuevo. Golpeó la puerta con la palma. Nadie respondió. El silencio del vecindario los envolvió como un juicio. «Esto es una broma», ¿no bufó ella sacando el móvil? «Esto es nuestro», llamó al notario con tono imperioso. Iván llamó a su abogado. Voces tensas, respuestas confusas, trámites no notificados, cesión parcial irreversible. ¿El notario Ubaldo no tiene obligación de consultarlo con ustedes? Escuché que dijeron, según me contó Romina más tarde. Yo no estaba allí para verlo. No necesitaba estar. Había recogido mis cosas días antes, dejando cada habitación como una fotografía del pasado. Me mudé temporalmente a casa de Romina, que me ofreció su habitación de invitados, sin hacer preguntas, solo con una taza de té y una manta doblada sobre la cama. Dormí esa noche con la ventana abierta. Por primera vez en años sentí que el aire me pertenecía. No el techo, no los ladrillos, sino la decisión. La libertad de no dejarme arrastrar más por el cariño condicionado. Mientras ellos recorrían su álbum de vanidades, yo había trazado el mapa de mi recuperación. Y lo mejor era que aún no sabían todo lo que les esperaba. No tardó en llegar la reacción. Una semana después de su regreso, Iván recibió un sobre oficial con membrete del registro notarial. Me lo imagino en la cocina con Claudia a su lado, abriendo el documento con manos que ya no temblaban por nervios, sino por algo más denso, por pérdida. La notificación era clara. A partir de ese día, quedaba suspendido como administrador de todos mis bienes. El nuevo acuerdo de titularidad estaba inscrito y sellado. Ni él ni Claudia podían tocar un solo euro ni mover una sola ficha. Pero lo que más lo descompuso, según me contó luego Romina,
Fue el segundo sobre más pequeño escrito a mano. Mi letra sin adornos. Lo abrí con cuidado antes de enviarlo. Las palabras me habían salido sin esfuerzo. Era verdad. No me dolió el viaje. Me dolió darme cuenta de que solo era útil para financiarlo. Pero el dinero no era mío. Era para algo más digno. No firmé con nombre, solo con una inicial. Lo suficiente para que entendiera que no había marcha atrás. Claudia reaccionó como sabía hacerlo, con maquillaje perfecto, selfies estratégicas y una publicación en redes donde decía: mi suegra tiene problemas de memoria. Estamos preocupados. Ojalá no esté siendo manipulada. Pero algo ya había cambiado. La gente no respondía con los emojis de siempre. Algunos comentarios preguntaban: ¿y por qué no viajaste tú sola? ¿Qué edad tiene tu suegra? O si está tan mal, ¿por qué no te quedaste con ella en vez de irte de crucero? Y entonces empezaron a llegarme mensajes privados. Personas que no conocía, amigas de antiguas vecinas hasta una profesora de Lucas. Me decían: te creo. Eres más fuerte de lo que pareces. Ojalá mi madre hubiera tenido tu coraje. No respondí a ninguno, pero los leí todos. Una parte de mí se estremecía con cada palabra. No por el reconocimiento, sino por la confirmación de que no estaba sola en este nuevo camino. Porque la siguiente decisión que iba a tomar no era solo para mí. Iván apareció en la notaría con corbata torcida y mirada desencajada. Exigía hablar con Ubaldo como si aún creyera que su apellido tenía peso suficiente para torcer leyes. Ubaldo, con su serenidad de siempre, lo escuchó sin interrumpirlo. Luego le entregó una copia del nuevo registro. La casa había sido cedida de manera irrevocable a la Asociación Hortensia. No puede revertirse, dijo con voz firme. Ya hay residentes empadronadas, mujeres mayores en situación de abandono. Viven allí, duermen allí. Iván apretó los dientes. Mencionó abogados, recursos, tribunales. Ubaldo solo negó con la cabeza. No fue una venta, fue un acto de voluntad solidaria, y fue legal. Mientras tanto, yo preparaba la mesa en casa de Romina. No era mi casa, pero ella me había hecho sentir como si lo fuera. Un florero con lirios sobre el aparador, una manta de lana en mi silla favorita, el silencio sin juicio. El teléfono vibró. Era un mensaje de Romina, que estaba aún en el juzgado. Mira esto, un pantallazo. Mensaje de Lucas. ¿Crees que la abuela me dejaría quedarme unos días con ella? Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. No por el contenido, sino por la forma. No decía con vosotros, no decía en tu casa, decía con la abuela. Esa noche saqué de una caja la colcha que le bordé cuando era bebé. Azul con lunas deshiladas que ya amarilleaban en las costuras. La extendí sobre la cama de invitados. Quité los cojines decorativos. Dejé una nota breve sobre la almohada. Aquí siempre tendrás una esquina limpia. Me senté en el umbral como cuando él tenía fiebre de niño, y yo me quedaba en vela por si respiraba raro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la casa vacía ni mi vida perdida. Solo una certeza frágil pero firme: algo nuevo estaba por empezar. Claudia reapareció con uñas impecables y discurso ensayado frente a una cámara de móvil. Mi suegra nos quitó el hogar. Nos arrancó la historia de una familia. Esa casa era parte de nuestro linaje. Hablaba con lágrimas medidas, como quien busca conmover sin descomponerse. La publicó en sus redes con música de piano de fondo y subtítulos en 3 idiomas. Romina me mostró el video en su tablet, preguntándome si quería que lo denunciáramos. Yo solo negué con la cabeza. No tenía sentido. No estaba en guerra. Había renunciado a batallas estériles. Mientras Claudia dramatizaba en internet, los vecinos del barrio comenzaban a hablar. Algunos recordaban haberme visto acompañando a la señora Pilar cuando aún salía a la calle. Otros mencionaban que solía dejar cajas de comida en la puerta de doña Eulalia, la viuda del tercero. Nadie tenía pruebas, pero las pequeñas memorias tejían otra historia. Una sin micrófonos. Un día, sin previo aviso, un periodista joven tocó a la puerta de Romina. Se llamaba Gael y dijo que no buscaba polémica, solo entender. Le ofrecí té de menta. Escuchó más de lo que preguntó. Una semana después, publicó en la prensa local
Una crónica breve, casi un susurro entre las noticias del día La Mujer, que no gritó pero reconstruyó su legado. No la leí más de una vez. No por desinterés, sino porque no necesitaba reafirmaciones. Sabía lo que había hecho. ¿Y por qué? Aquella noche celebramos una cena pequeña en casa. Lucas trajo una botella de vino barato. Romina cocinó sopa de lentejas y 2 vecinas vinieron con empanadas recién horneadas. Comimos sin protocolo, reímos sin ruido. Lucas ayudó a lavar los platos y luego me abrazó breve, torpe, como quien no sabe cómo pedir perdón pero quiere quedarse. No era venganza lo que me movía, era reconstrucción. Y mientras el reloj avanzaba sin apuro, supe que aún faltaba un gesto. Uno más. El último. No volvías de escuchar el nombre de Iván en boca de nadie. Como si el mundo hubiera decidido girar sin él, más ligero, más limpio. Los periódicos dejaron de mencionarlo, sus perfiles en redes quedaron abandonados. A veces el silencio no castiga, solo revela. Claudia, en cambio, mutó. Ahora vendía cursos online de resiliencia familiar y gestión emocional desde la herida. Usaba frases como sanar para avanzar y se grababa haciendo yoga en balcones prestados. No me molestaba. Había aprendido que algunos venden humo y otros plantamos raíces. No ocupábamos el mismo terreno. Yo ya no vivía en aquella casa. Mi hogar era otro, ahora más pequeño, pero con ventanas abiertas. Compartía espacio con 4 mujeres que también habían sentido la traición como un puñal lento. Algunas hablaban mucho, otras casi nada. Pero todas sabíamos cuándo dejar el silencio hablar. Una trajo bizcocho de manzana una tarde. Otra dejó una bufanda en mi cama porque me oyó toser de madrugada. No era familia, pero era red. En una caja de madera al fondo de mi armario conservo pocas cosas. Una foto donde tengo a Lucas en brazos, gordito, dormido, con el labio inferior caído. Y una carta que me escribió mi esposo antes de fallecer. A veces la releo no por nostalgia, sino por afirmación. Me recuerda que alguna vez alguien supo quién era yo incluso cuando yo lo olvidaba. Esa mañana, el día de mi cumpleaños, encontré una nota bajo mi taza del desayuno. La letra era inconfundible, torpe, de quien aún piensa más rápido que escribe: feliz cumpleaños, abuela. Lo que hiciste, lo entendí ahora. No lloré, pero el corazón se me acomodó en el pecho como si por fin encontrara una silla después de mucho estar de pie. Me serví un café caliente, salí al patio y dejé que el sol me tocara la cara. No gané, no perdí, me liberé. Y al mirar el mundo sin miedo, supe que lo mejor no era lo que había quedado atrás, sino lo que aún podía empezar.